Bienvenidos a Suru Audionovelas. Ninguna de las obras que subo me pertenece. Todos los derechos son de sus respectivos creadores. El enlace a la historia original y al autor está en la descripción. Sin más que comentar, disfruta de la novela. Por cierto, gente, comenten si se me olvidó mutear el Gampla de fondo. Y no se olviden de darle like y suscribirse al canal para que le llegue a más gente. Ahora sí, sin más que decir, el fanfic. Capítulo 41. Tierra. Probémoslo con ese árbol grande. Link no separó su sombra imprudentemente. En su lugar, eligió un árbol alto, robusto, no muy lejos de donde estaba. Una vez confirmado el objetivo, la perspectiva extraña desapareció. La sombra del árbol en el suelo burbujeó, como si hirviera durante un instante, antes de asentarse en silencio. Esto se siente bastante raro. Podía sentir claramente la sombra que se había separado, como si fuese una extensión de su conciencia. Como un doppelganger. Incluso podía manipularla mentalmente. En el siguiente instante, pensó en conectarse con ella, y la sombra del árbol se elevó desde su forma plana, bidimensional, hasta convertirse en un árbol tridimensional hecho completamente de sombra. Toda su forma estaba envuelta en oscuridad. Tronco, hojas, ramas, idénticos al árbol original. Pero había detalles extraños. Las hojas no se mecían con el viento, y su textura parecía un poco pixelada. Como si alguien hubiese tomado una foto de la sombra y la hubiera impreso en 3D con acero negro opaco. El resultado era inquietante. Parecía real, pero al mismo tiempo, cualquier persona notaría al instante que no lo era. ¿Qué clase de árbol no tiene sombra propia ni hojas que se muevan? ¡Zas! Link lanzó un shuriken. El arma se clavó en el árbol sombrío con un golpe sordo. El sonido y la profundidad de penetración eran prácticamente idénticos a los de un árbol de verdad. Parecía sólido, probablemente porque provenía de un árbol real. Se acercó, retiró el shuriken y observó cómo la herida en el árbol sombrío se regeneraba lentamente. El árbol original, sin embargo, no mostró ninguna señal de daño. Eso confirmó que el vínculo entre la sombra y el original no era directo. Tocó la sombra. Se siente como un árbol normal. ¿Puede volver a ser una sombra? Tan pronto como ese pensamiento cruzó su mente, el árbol sombrío se desmoronó en todas direcciones. Como una masa de tinta líquida, perdió su forma y volvió a su estado plano, extendiéndose sobre el suelo como una sombra común, pero aún seguía separada del árbol original. Curiosamente, el proceso de transformación, de plano a tridimensional y viceversa, no parecía consumir energía. Ni siquiera cuando la sombra sanaba sus heridas, tal como un clon de sombra normal. Me quitó la mitad de mi chakra, murmuró, frunciendo el ceño. Observó con atención la sombra del árbol. Había muchas incógnitas en esta técnica, pero su estómago gruñó. Es hora de comer. Después de varios intentos y agotadoras pruebas con las sombras, estaba famélico. Decidió usar esta pausa para observar cuánto tiempo podía existir una sombra separada de su original. Con ese pensamiento, arrastró su cuerpo cansado hacia donde estaban sus compañeras, que también entrenaban liberación natural. Iris y Amy parecían igual de agotadas tras una tarde dedicada a liberar chakra. Los tres caminaron en silencio hacia Ichiraku Ramen. Link estaba demasiado cansado para cocinar. Solo pensar en ir de compras, preparar algo y luego fregar los platos lo agotaba aún más. Cocinar no era tan malo, hacer comida que le gustaba incluso podía ser divertido, pero lavar, eso era otra historia. Ya sentados, Link notó una mirada fija en su chaleco verde. Antes de poder ver quién era, instintivamente se enderezó. Era Naruto Uzumaki. La mirada del niño del destino estaba cargada de sorpresa. Eso bastó para inflar un poco el ego de Link. Un prodigio 2 años menor que yo. Puede llegar a ser Hokage algún día. Es aterrador. No debemos permitir que este niño crezca sin control. Internamente, Link narró la escena como si fuese un relato heroico. Luego saludó a Naruto con la mano y pidió su comida. Los tres comieron ramen hasta saciarse, y luego regresaron a casa. Link lavó su ropa, la colgó, clasificó la basura y la dejó lista para tirar al día siguiente. No quedaba mucho por hacer. Después de un día de entrenamiento o misiones, aunque una buena comida ayudara a recuperar algo de energía física, la fatiga nunca desaparecía del todo. Y hablando de fatiga, siempre le había intrigado una debilidad del clon de sombra, reflejar tanto recuerdos como agotamiento. ¿Cómo demonios soportaba Naruto usar decenas o cientos de clones?
Link apenas podía con uno tras un día de entrenamiento. A veces sentía que caería redondo apenas tocara la cama. A la mañana siguiente, aún no se ha disipado. Link se sorprendió al despertar y notar que aún podía sentir una débil conexión con el árbol sombrío de ayer. Había sobrevivido toda la noche. Impresionante durabilidad. Aunque le costó la mitad de su chakra, y eso no era poco, el resultado era prometedor. Después de un desayuno rápido, se puso el chaleco, aún algo húmedo, y regresó al campo de entrenamiento 7. El árbol de sombra seguía ahí, inmóvil, destacando con claridad entre las demás sombras del entorno. ¿Por qué mi chakra tenía que ser de tierra y no de fuego? Frustrado, Link tiró del cuello de su chaleco húmedo. Ayer, había agradecido que lo protegiera del polvo durante una pelea, pero hoy, la tela mojada contra su piel era insoportable. Si tuviera chakra de fuego, podría evaporar la humedad en segundos, pero su chakra era de tierra. Y la tierra se manifestaba en fragmentación. Sus jutsus, como el jutsu del cazador de cabezas o la técnica de esconderse como un topo, se basaban en descomponer el suelo para moverse por debajo. Ya que el campo estaba vacío, se quitó el chaleco y se dispuso a analizar el árbol sombrío con mayor seriedad. Lo hizo erguirse una vez más, luego comenzó a atacarlo con varios métodos: cortes, rasgaduras, fuerza bruta. Descubrió que el árbol de sombra tenía un cierto grado de autocuración, pero los fragmentos separados se disipaban rápidamente y no podían regenerarse. Cuando más del 60% del árbol era destruido, colapsaba. Volvía a ser una sombra plana, y ya no podía recuperar su forma tridimensional por mucho que lo intentara. ¿Por cuánto tiempo permanecería así? Aún no estaba claro. Por ahora, hiciera lo que hiciera, no podía levantarlo nuevamente. El árbol original, mientras tanto, seguía intacto. No importaba lo que le ocurriera a la sombra, no afectaba en nada al original. Sin embargo, tampoco se formaba una nueva sombra desde el árbol. Al menos no mientras la anterior siguiera conectada. Como el árbol de sombra ya no era útil, no podía sostenerse ni moverse, Link decidió simplemente descartarlo. La sombra se contrajo hasta la base del árbol original, y bajo la luz del sol, sus partes faltantes se restauraron como si nada hubiera ocurrido. Todo volvió a la normalidad. Según el manga, al disipar un clon de sombra, el chakra no usado debía regresar al usuario. Pero, por mucho que lo intentara, Link no sentía que su chakra regresara. Simplemente, desaparecía. Definitivamente, esta técnica puede ofrecer mucho más, murmuró, pensativo. La mitad de mi chakra, por pequeño que sea, debería rendir más. Miró a su alrededor. Ahora, intentemos dividir la sombra de un animal. Capítulo 42. Sombra. FFFSHHH. Un leve vapor se elevó cuando Amy deslizó suavemente su mano sobre el chaleco de Link. Miró de reojo a Iris, que cortaba hojas con diligencia, y luego a Link, que acababa de regresar con dos conejos cuya finalidad aún no estaba clara. Amy exhaló despacio y volvió a concentrarse en secar el chaleco de su líder, liberando chakra con cuidado. Pensándolo bien, esto era algo extraño. La imagen que ella tenía sobre ser un ninja no incluía ser una secadora humana. ¿Sería parte del entrenamiento? Bueno, si la jefa lo ordenaba, aunque fuera indirectamente, probablemente era por su bien. Dejando de lado esos pensamientos, volvió a enfocarse, seria, en eliminar hasta la última traza de humedad del chaleco. Excelente mano de obra. Secad mi chaleco, proclamó Link, satisfecho al ver la diligencia de Amy. Luego volvió su atención a los dos conejos. Escogió al más robusto, lo sujetó con el pie, ató al otro con una cuerda y lo dejó a un lado para más tarde. Reunió chakra, formó los sellos con soltura y liberó la técnica. Técnica de clon de sombra. Éxito. En su visión, la sombra se onduló sutilmente. Levantó el pie, dejando que el conejo escapara. Pero justo entonces, su sombra se separó de su cuerpo. El cambio de objetivo, de una planta a un animal, trajo consigo un descubrimiento interesante. El conejo, que había intentado huir, se desplomó de golpe. Respiraba con dificultad, con las patas apenas moviéndose. Momentos después, se puso en pie con esfuerzo, tratando de huir de nuevo. Una pequeña mano lo atrapó al instante, examinándolo con detalle. Así que, separar la sombra agota al cuerpo original, dedujo Link, observando al conejo débil pero vivo. Lo ató con cuidado y lo colocó junto a su compañero. Luego centró su atención en la sombra liberada. La sombra bidimensional del conejo, obedeciendo su orden,
se deslizó por el suelo hacia él a la misma velocidad con la que el conejo real había intentado escapar. Era una visión inquietante. Como un dibujo animado mal hecho, la sombra se movía con espasmos, saltándose fotogramas. Una figura en negro plano corriendo de forma antinatural, como sacada de una pesadilla lovecraftiana, ordenó a la sombra que se alzara. Al instante, la figura plana tomó forma tridimensional, un conejo completamente negro, agazapado como el original, imitando su comportamiento. Veamos qué puedes hacer. El conejo sombra se lanzó al ataque. Se estrelló contra un árbol cercano con un sonido sordo. Nada diferente a lo que haría un conejo real, salvo por un detalle. El conejo sombra no se mareó, simplemente retrocedió y volvió a embestir. Tom, Tom, Tom. El ruido repetitivo y seco llamó la atención de Iris y Amy. Al ver a la inquietante criatura embistiendo una y otra vez, ambas quedaron visiblemente impresionadas. Link no se molestó en ocultar la técnica. Sabía que eventualmente tendría que usarla frente a ellas, así que prefirió experimentar sin secretos. Después de una decena de embestidas, el conejo sombra se detuvo abruptamente en medio de una carrera, se desplomó y se convirtió en una sombra plana en el suelo, que luego se disolvió en motas negras. La sombra original del conejo reapareció frente a Link. Interesante, sus ojos brillaron con una chispa de comprensión. Estaba empezando a entender uno de los usos posibles de la técnica. Volvió a reunir chakra, dividiéndolo con cuidado, formó sellos y liberó otra vez la técnica. Esta vez, el objetivo fue su propia sombra. Durante un breve instante, nada ocurrió. Luego, su sombra se alzó lentamente y se puso de pie. Frente a él estaba una réplica completamente negra de sí mismo. Una versión sin color, como el reflejo de un espejo distorsionado. Mi sombra está conectada profundamente conmigo. Es como una extensión de mi cuerpo. ¡Wow! Exclamó Iris, asombrada. SHHH, la silenció Amy. Link ignoró los comentarios. Hizo que la sombra caminara, corriera, saltara a un árbol, hiciera volteretas, se desplazara como un ninja. Cada movimiento, cada acción, tenía un coste. Lo sentía. La sombra consumía su resistencia. No chakra, sino energía física, como si realmente se estuviera moviendo. No, espera, había una diferencia. Su sombra no se comportaba igual que la del conejo, se giró hacia el animal atado. A pesar de su estado, no parecía completamente agotado. Incluso parecía estar recuperando fuerzas poco a poco. Cuando separo la sombra de alguien, le quito su energía, murmuró. Llegó a una hipótesis preliminar, podía robar la resistencia del objetivo al dividir su sombra. Y recordando que el clon de sombra dividía el chakra equitativamente, quizás esto también dividía la resistencia en partes iguales. Tal vez no había notado el agotamiento antes, porque no era su resistencia la que estaba consumiéndose. Una vez que se agotaba por completo, la técnica simplemente se desactivaba. Probemos otra vez, dijo, despachando de nuevo la sombra. Mantuvo la forma activa por unos segundos, pero era evidente que la técnica drenaba energía. Aunque fuese mínima, mantenerla constante no era viable por mucho tiempo, y a diferencia de los clones normales, esta variante no parecía tener proceso de recuperación. Un solo experimento no bastaba para confirmar nada. Aún tenía que validar muchas cosas. Por ahora, seguiría usando conejos para asegurarse de que la técnica fuera inofensiva para seres vivos. Después, necesitaría 2 sujetos humanos dispuestos. No demasiado viejos. No con demasiado chakra. Reunió chakra, lo dividió, formó los sellos, liberó. Ban. El clon falló. TSK. Había sobreestimado su propia resistencia. El gasto excesivo lo había desbalanceado. Y sin un equilibrio adecuado entre chakra y energía física, la técnica colapsaba. Definitivamente, esto era más que una simple variante del clon de sombra. Había efectos secundarios, mecanismos ocultos, limitaciones que aún no comprendía del todo. Si dañaba al original, ¿afectaría a la sombra? ¿Podían las sombras interactuar entre sí? ¿Y qué pasaba con los objetos sin vida? ¿Cuáles eran los límites reales? Demasiadas preguntas sin respuesta. Cansado, se sentó en una roca cercana. Esta técnica, esta sombra que estaba desarrollando, era mucho más prometedora y peligrosa que cualquier jutsu de tierra para esconderse como un topo. Capítulo 43. Combate de sombras y... ¿Estás segura de que estás lista? Preguntó Link una vez más, buscando una confirmación final.
Iris le dio una palmada en el pecho con una sonrisa confiada. Por supuesto. Tengo un 100% de confianza en ti, jefe. Link desvió la mirada, incómodo. Ni siquiera yo tengo tanta fe en mí mismo, refunfuñó para sus adentros. Tras vacilar un instante, levantó la mano y le advirtió: si sientes algo raro, dímelo de inmediato. Puedo cancelar la técnica cuando quieras. Durante la última semana, había estado experimentando con su nueva técnica, probándola primero con su propia sombra, luego con la de animales. Solo entonces consideró usarla con sus compañeros de equipo. Tanto Iris como Amy aceptaron de inmediato, sin una pizca de duda. Esa disposición absoluta fue lo que comenzó a preocuparle. La técnica del clon de sombra aún era nueva, potencialmente peligrosa. Para Iris y Amy, los sentimientos hacia Link habían evolucionado. No era solo camaradería, era admiración, casi idolatría. Cuando alguien es brillante, tranquilo, maduro y constantemente te ayuda a superarte, es inevitable que lo idealices. Y esa idealización llevaba a una confianza ciega. Link observó a Iris charlar animadamente con Amy, hablando de lo increíble que debía ser la técnica del jefe. Se rió entre dientes, no sin cierta ironía. La admiración es la emoción más alejada de la comprensión, murmuró. Concentró su chakra, dividiéndolo con precisión, formó los sellos necesarios y liberó la técnica. Técnica de clonación de sombras. Link separó con delicadeza la sombra bajo los pies de Iris. Ella contuvo la respiración al instante. Siento, como si hubiera perdido una gran cantidad de chakra de golpe, dijo, aún sorprendida. ¿Estás bien?, preguntó él, más enfocado en su compañera que en la técnica misma. Iris asintió, respirando hondo, mientras miraba con asombro el suelo sin sombra bajo sus pies. Estoy bien, solo un poco cansada. ¿Podés calcular cuánta energía te quitó? Más o menos la mitad. Frunciendo el ceño, pensativa, Iris respondió: creo que, sí. Tal vez la mitad. En cualquier caso, fue mucho. Link asintió. Dio la orden mental para que la sombra comenzara a moverse. Esta se alzó obediente y se desplazó con precisión. La velocidad, la fuerza, todo coincidía con las capacidades físicas de Iris. Tal como había observado con las sombras animales, las sombras humanas conservaban las características físicas de sus originales. Eran capaces de moverse, luchar e incluso curarse, hasta cierto punto, usando la energía almacenada. Pero los daños permanentes no se regeneraban. Además, aunque podían ser destruidas sin consecuencias físicas, si una sombra moría en combate, también lo haría su original. Jefe. Llamó Iris, emocionada. Estaba ansiosa por poner a prueba a su réplica. Link asintió y le dio una simple orden mental a la sombra: lucha. Hasta ahora, había controlado sombras animales valiéndose de sus instintos. Esta era la primera vez que manipulaba una sombra humana ajena a él. Estallido. Iris y su sombra colisionaron en un intenso intercambio de taijutsu. Los movimientos eran idénticos, como una pelea contra un reflejo en el espejo. Forcejearon durante varios segundos antes de que Iris intentara una técnica básica de clonación. La sombra cayó en el engaño y atacó al clon equivocado. Iris aprovechó para apartarla de una patada. Jefe, no puede usar ninjutsu, exclamó entre jadeos. La sombra, al tocar el suelo, volvió a su forma bidimensional, pero segundos después se alzó de nuevo, tridimensional, cargando otra vez sin pausa. No tenía técnicas ninjas, pero su dominio del cuerpo, su instinto de combate y su velocidad la volvían una oponente formidable. Una vez más, las dos Iris chocaron. La lucha fue intensa. Al final, la original logró derribar a la sombra con un movimiento hábil, pero jadeaba, visiblemente exhausta. Mi resistencia se agota rapidísimo. Alto, ordenó Link. Mientras pausaba el combate, observó a Iris con atención. Concéntrate. ¿Estás perdiendo resistencia? Iris cerró los ojos y analizó su estado. Finalmente, asintió. Sí, la estoy perdiendo. Cuando una sombra se separa, se lleva la mitad de la resistencia del original. Y una vez que se agota, comienza a drenar directamente de la fuente. Link recapituló en su mente: las sombras heredaban instintos de combate, pero no podían refinar chakra. Y aunque los ataques físicos les afectaban poco, su existencia estaba ligada directamente a la energía vital de quien las generaba. Tras unos minutos de descanso, Iris miró al suelo con sorpresa. Ha vuelto.
Link levantó la vista. La sombra había desaparecido y regresado bajo los pies de Iris. Pero, ¿por qué? ¿Por qué había regresado antes de consumir por completo la resistencia? ¿Qué provocó el fin de la técnica? Intrigado, Link realizó una segunda prueba. El resultado fue casi idéntico. La sombra drenó la resistencia dividida, luego comenzó a tomar de la original y, de repente, se desvaneció, regresando antes de agotar toda la energía. 2 pruebas más confirmaron el patrón. Y entonces Link lo comprendió. Había un matiz importante que hasta ahora no había considerado: el chakra y la resistencia no son lo mismo, pero están conectados. El chakra es creado a partir de la resistencia, pero las reservas de chakra en un momento dado no equivalen al total de resistencia, ni al total de chakra que uno puede generar a lo largo del tiempo. La resistencia se regenera. El chakra total se repone. Pero los clones de sombra dividen el chakra disponible al momento de activarse. Así que si alguien tenía, por ejemplo, 100 puntos de resistencia, la técnica de Link tomaría 50 inmediatamente para crear la sombra. A partir de ahí, consumiría los otros 50, pero una vez que se agotaban, no podía acceder a la resistencia que se regeneraba en tiempo real. La técnica se terminaba. La sombra regresaba. Era una limitación, pero también un sistema interesante. Link se quedó en silencio, reflexionando. ¿Valía la pena gastar la mitad de la resistencia de un aliado para crear un clon que no podía usar jutsu, pero luchaba con la misma habilidad física que el original? Capítulo 44. Segunda misión de rango B. Un mes después, por la mañana, en la casa de Link, Konohagakure. Din Ling Ling. Link abrió los ojos, apagó el despertador y, aún aturdido, se levantó de la cama en dirección al baño. Al mismo tiempo, su sombra en el suelo, idéntica a él, se levantó también y caminó hacia la cocina para comenzar a preparar el desayuno. ¡Zas! Se oyó el sonido del agua corriendo. 10 minutos después, Link terminó de lavarse, salió del baño secándose la cara con una toalla y se sentó a la mesa, bostezando. La sombra colocó huevos fritos, pan tostado y una taza de leche caliente frente a él antes de volver a fundirse con el suelo. Hoy es la primera misión de rango B que haré con Ensui Sensei. Espera, no, la segunda, se corrigió mientras masticaba. Su mente, aún nublada por el sueño, comenzaba a despejarse, repasando los detalles del día que le esperaba. Su nueva técnica de sombra había quedado completamente desarrollada hacía 2 semanas. Aprovechó entonces para solicitar una buena cantidad de pergaminos de ninjutsu a la aldea. Después de todo, a juzgar por la actitud del tercer Hokage, el anciano parecía tener ciertas expectativas sobre él. ¿Por qué no aprovecharlo? Había solicitado, con toda modestia, un paquete de más de 70 jutsus. Entre ellos, una montaña de técnicas elementales de rango D y C, algunos ninjutsus médicos de rango B y A, técnicas de invocación y varios sellos. Claro, sus reservas de chakra seguían siendo promedio, y aún no dominaba una segunda afinidad elemental, pero nada se pierde con intentar, ¿no? No es como si pudiera comprarlos por su cuenta, y ya que era oficialmente un chunin, con el favor del Hokage, no había motivo para no pedir sin pudor. No está mal, mis habilidades culinarias están mejorando, se dijo con una sonrisa al terminar su desayuno. La técnica de clon de sombra, en sus manos, no era solo una táctica de combate. Había logrado que su propia sombra actuara como un asistente permanente. Aunque consumiría su resistencia como si él mismo hiciera las tareas, el gasto era tan mínimo que apenas lo sentía. Y al volver a su forma bidimensional, el consumo se reducía aún más. Lo mejor, podía delegarle absolutamente todas las tareas diarias. Adiós al tedio de cocinar, lavar, limpiar, incluso preparar su equipo. Se vistió con la ropa limpia que había colgado el día anterior. De pie junto al marco de la puerta, comparó su altura con las marcas en la pared. Mientras tanto, su sombra trabajaba diligentemente, colocándole bolsas con pergaminos, fundas de kunai y otras herramientas. Ya mido 136 centímetros. Exclamó con orgullo. He crecido mucho últimamente. Levantó los brazos mientras su sombra le colocaba el chaleco verde de chunin y alisaba los pliegues de su camiseta. Se giró hacia el espejo, miró su reflejo y probó algunas poses. Primero cruzó los brazos. Luego apoyó el pulgar y el índice en la barbilla, doblando los otros 3 dedos. Definitivamente más cool ahora. Sonrió. Perfecto, es hora de irnos. En la puerta principal de Konoha. Buenos días, Ensui Sensei. Saludó Link con energía al Jnin que se acercaba.
Nara Ensui asintió con la cabeza. Buenos días. Le lanzó un pergamino que Link atrapó en el aire. Iris y Amy se asomaron sobre sus hombros para leer también. Ya sabían cuál era la misión desde el día anterior, cuando la aceptaron juntos. Misión de escolta, acompañar a un comerciante acaudalado desde la Tierra del Fuego hasta la Tierra de los Ríos, durante una subasta por una mina de oro. La misión duraría aproximadamente 2 meses. Debían escoltar al comerciante desde Konoha hasta una ciudad en la Tierra de los Ríos, protegerlo durante la subasta y garantizar su regreso seguro. No parecía excesivamente difícil, pero sí peligrosa, una misión de escolta de rango B con riesgo real de combate contra shinobi enemigos. La recompensa era generosa, 150.000 RY, alta incluso para ese nivel, razón por la cual se asignó a un Jin como líder. Según Ensui, los posibles enemigos eran shinobi de Amegakure o Sunagakure. La mina de oro en disputa había sido descubierta por un comerciante de Amegakure en el norte del país de los ríos, cerca de la frontera. Pero recientemente, el comerciante fue asesinado y la mina quedó sin dueño. El país de los ríos decidió subastarla públicamente, con 3 participantes principales: la Tierra del Fuego, la Tierra del Viento y la Tierra de la Lluvia. En el mundo shinobi, la moralidad era relativa. Asesinatos, sabotajes y todo tipo de tretas eran moneda corriente en la competencia comercial. Contratar ninjas para protección se había convertido en lo más natural del mundo. Una guerra económica encubierta. Simplemente elimina a tus competidores. Interesante, murmuró Link, recordando su primera misión de rango B, rescatar a una kunoichi perseguida por shinobi de Amegakure. Al levantar la vista, se encontró con la mirada de Ensui. El Jnin no dijo una sola palabra, pero su expresión decía más que 1000 frases. Iris, intervino Link, señalando el pergamino, ¿no decías que el Kasekaje de Sunagakure podía crear oro? ¿Para qué querrían una mina? Eso había escuchado, respondió ella con curiosidad. Si puede usar polvo de oro, ¿para qué le serviría una mina? Primero, corrigió Ensui con calma, el cuarto Kasekaje no crea oro. Manipula polvo de oro, lo extrae, lo controla, pero no lo genera de la nada. Si de verdad pudiera crear oro, Sunagakure no estaría tan necesitada de recursos. Segundo, cuanto más oro puedan vender, más importante les resulta controlar las minas y evitar que caigan en manos de sus enemigos. Había una carga implícita en sus palabras, pero no profundizó más. En cambio, giró la cabeza. Ya vienen. Ancando de carro se acercaba a las puertas abiertas de la aldea. Ensui saltó para hablar brevemente con un hombre con armadura de samurái al frente, luego hizo un gesto a los 3 para que lo siguieran. El transporte en el mundo ninja era peculiar, por decirlo menos. A pesar de que existían bicicletas, automóviles, ferrocarriles e incluso trenes avanzados, sin contar barcos de vapor y veleros, los ricos seguían usando palanquines y los comerciantes dependían de carretas tiradas por caballos. Era una paradoja tecnológica absurda. Link suspiró mientras organizaba a Iris y Amy a los lados del convoy y él mismo se colocaba al final, cerrando la formación. Al observar cómo avanzaban los carros a paso lento, no pudo evitar refunfuñar internamente. No es de extrañar que esto tome 2 meses. Este ritmo es dolorosamente lento. Capítulo 45, 9. De noche, en una aldea fronteriza del País del Fuego. Una posada cualquiera. ¡Zas! El viento otoñal silbaba entre los tejados, arrastrando hojas secas y enmascarando el suave sonido de pisadas que caían silenciosamente en la azotea. 4 figuras encapuchadas aparecieron como sombras entre la niebla de la noche, con movimientos tan silenciosos como letales. Vestían trajes ajustados de color marrón con armaduras azul oscuro de medio cuerpo. Respiradores cubrían parte de sus rostros y en sus frentes brillaban las diademas de Amegakure, apenas visibles bajo la luna. El líder alzó la mano. Sin decir palabra, los 4 se dispersaron, infiltrándose en la posada desde distintos ángulos. Ninguno de ellos notó una sombra negra adherida al techo, tan perfectamente camuflada entre luces y oscuridad que parecía una mancha en la estructura. Uno de los shinobi, de cabello largo, trepó hasta una ventana del último piso. Con movimientos hábiles y silenciosos, deslizó la hoja de vidrio, entró sin hacer ruido, y entonces lo vio. Al fondo de la habitación, un niño con la banda de Konoha lo observaba en silencio. ¿Un mocoso? Instintivamente comenzó a formar sellos. Pero justo entonces, escuchó el siseo de algo cortando el aire por detrás. ¿Un clon de sombra? ¿O algo más?
Giró con reflejos entrenados, kunai en mano, y bloqueó el ataque que venía a su espalda. Por su altura, dedujo que el atacante tenía una estatura similar al niño al frente. Entonces, si eliminó al original, se lanzó directo hacia él, chakra fluyendo, kunai por delante. Choque. El pequeño shinobi chasqueó los dedos. 4 de sus dedos se transformaron en zenbon y silbaron por el aire. El shinobi de Amegakure repelió los proyectiles con destreza. Eran veloces, pero no potentes. Técnica rara, pero débil, pensó mientras avanzaba. Ambos estaban en carrera. No había espacio para maniobras complejas. Si el choque era inevitable, sería mejor atacar primero. Invertió el agarre de su kunai y fue directo al cuello del chico. La hoja lo atravesó. La cabeza cayó. El cuello, también. Pero el cuerpo, aún con el kunai en mano, no se detuvo. Lo embistió. ¿Qué demonios? El shinobi reaccionó tarde, levantando el brazo para protegerse. El kunai del cadáver sin cabeza le perforó el antebrazo. Gritó, retrocedió con una patada al cuerpo, pero ya era tarde. Estallido. El cuerpo sin cabeza se disipó en una nube de humo blanco. Técnica de sustitución. 2 kunai silbaron desde atrás. Estoy acabado. Golpe. Por 2. El primero se incrustó en su abdomen. El segundo, en su nuca. No llegó a gritar. Link, sin emoción en el rostro, se apartó del cadáver que había caído sobre él y extrajo su kunai ensangrentado. Uno menos, murmuró, antes de abandonar la habitación. Su sombra, ya en forma bidimensional, se deslizaba por las paredes y atravesaba habitaciones como un espectro silencioso. La siguió. A pocos metros encontró otra escena de combate. Estallido. Un shinobi de Amegakure voló por los aires tras una patada de Iris. Ami emergió de las sombras como una aparición, hundiendo su kunai en la sien del enemigo y girándolo antes de extraerlo con eficacia brutal. Al ver llegar a Link, Iris levantó 2 dedos. 4 enemigos. 3 eliminados. Uno más, probablemente camino a la habitación del comerciante. Link asintió. Nada de palabras. Indicó con una seña que se mantuvieran en alerta y se fue. Los pasillos estaban sembrados de cadáveres, shinobi enemigos y también guardias del convoy. Para los ninja de Amegakure, acabar con un puñado de samuráis o ronin no era difícil. En el pasillo exterior, frente a la habitación del comerciante, Link se encontró con una escena aún más sangrienta. El líder del convoy, un samurái, estaba desplomado junto a la pared, una mano presionando con fuerza su abdomen herido. 3 de sus compañeros yacían en el suelo, atravesados por zenbon. Nara Ensui acababa de guardar un pergamino. A sus pies, el cadáver decapitado del líder enemigo. Nadie dijo nada. Se miraron unos segundos. En silencio, regresaron a sus puestos mientras los samuráis supervivientes empezaban a limpiar la escena. No era su primer intento de asesinato. Link, apoyado contra una pared, cerró los ojos y repasó mentalmente el combate. Respiraba hondo, recuperando fuerzas. No había mucho que analizar. Contra shinobi normales, sin cartas ocultas, podía aniquilar al enemigo sin dificultad. Incluso su punto débil, el taijutsu, se volvía devastador cuando lo combinaba con su técnica de sombras. Pelear en dúo con su propia sombra era una ventaja que ni un Jnin ni un Chunin promedio podían manejar. ¿Y por qué no usó un sustituto, clones o jutsus de tierra? Porque no era necesario. En una batalla shinobi, la información era más valiosa que cualquier técnica. Cuanto menos supiera el enemigo sobre él, mejor. Tenía 9 formas distintas de matar a un enemigo. 9. Pero en un combate real, la simpleza y el sigilo eran clave. Cuanto menos mostrara, más opciones conservaría. Mientras el convoy se aproximaba a la frontera con la Tierra de los Ríos, ya habían sufrido 3 emboscadas, una por ronin, otra por desertores de Kusagakure, y esta última, por shinobi de Amegakure. Los 2 primeros ataques habían sido neutralizados por Iris y Ami sin intervención de él ni de Ensui. Lo que vendría sería peor. Link no lo sabía. Pero lo intuía, y dudaba que los próximos días les permitieran descansar. Esa noche, ocupó su puesto de vigilancia hasta el amanecer. Tomó una pastilla de soldado y se preparó para partir. Al amanecer, la posada estaba limpia. No quedaban cadáveres. No quedaban rastros, salvo un tenue olor metálico a sangre. Mientras los shinobi y samuráis se encargaban del combate, los civiles del convoy limpiaban, cuidaban del comerciante y recogían pertenencias. El equipo se reunió afuera, listos para continuar.
pero antes de partir, fueron testigos de una escena desagradable. El comerciante, rechoncho y adinerado, reprendía furioso al líder samurái herido. «Idiota. No dormí bien por tu culpa». El samurái, que había arriesgado su vida por él, mantenía la mirada baja. Detrás del comerciante salieron dos mujeres apenas vestidas, todavía adormiladas. Link los miró en silencio, sin emoción. Iris apretó los puños con rabia contenida. Ami la tomó del brazo para detenerla, pero sus ojos lanzaban dagas. Ensui, como si nada, indicó al equipo que siguieran adelante. Sin comentarios. Así era el mundo. Los shinobi, el poder real tras las cortinas, seguían siendo considerados herramientas. Carne desechable bajo el sistema. El ciclo continuaba. Capítulo 46. Noche lluviosa. En los días siguientes, todo se volvió inesperadamente tranquilo. Link había anticipado más ataques al entrar en el país de los ríos, pero para su sorpresa, pasaron varios días sin incidentes. El Kandwa llegó sano y salvo a su destino, una ciudad bulliciosa. Las calles rebosaban vida, llenas de comerciantes que gritaban ofertas, peatones que iban y venían, y un mar de sombreros de paja cubriendo las cabezas de muchos transeúntes. «Será porque estamos cerca del país de la lluvia», pensó Link, observando a la multitud. «Debe haber mucha gente de Amegakure aquí». Escaneó con la mirada los alrededores del convoy, cumpliendo con diligencia su rol de guardaespaldas. «No te pongas tan tenso», le dijo Nara Ensui con indiferencia. «Una misión de rango B como esta está prácticamente terminada una vez que llegamos a la ciudad. Nadie intentaría un asesinato a plena luz del día. Rompería las reglas. Aunque los poderosos podían tolerar asesinatos encubiertos, no aceptarían actos que perturbaran abiertamente el orden público». A pesar de sus defectos, el país de los ríos era rico en recursos, y los demás países al menos fingían respeto hacia él. El convoy cruzó las calles bulliciosas y pronto se instaló en una posada. Como era costumbre, Link patrulló los alrededores con Iris y Ami, garantizando la seguridad. Durante una de sus rondas, una punzada de alerta recorrió su columna. Se giró rápidamente. Alguien lo observaba. Sus ojos se cruzaron con los de una kunoichi. Tenía el rostro fino, el cabello rubio atado en 4 pequeñas trenzas y vestía un ceñido vestido morado de manga larga sobre una malla. En su espalda colgaba un gran abanico. «Unos 155 centímetros», murmuró Link para sí, evaluando instintivamente su estatura. Ese atuendo, una kunoichi de Suna, Mari. Si su suposición era correcta, eso solo podía significar una cosa: Tsunagakure había enviado a uno de sus equipos más capaces, probablemente bajo el mando de Baki. El mismo Baki que, de un solo golpe, casi mata a Naruto. Si estalla una pelea, Link empezó a planear contramedidas. Como reencarnado, había memorizado información clave sobre muchos personajes notables. Gracias a ese conocimiento, podía anticipar posibles batallas con precisión. Estaba claro, Tsunagakure le daba una enorme importancia a la mina de oro, y considerando el momento, el plan Konoha Crush ya debía estar en marcha. En el canon, Temari y Kankuro fueron retenidos hasta el momento exacto para participar en los exámenes Chunin en Konoha como parte de dicho plan. Aún eran aliados, sí, pero confiar ciegamente sería una tontería. Al finalizar la ronda, Link se reunió con sus compañeras justo cuando se enteraba de una nueva noticia. No solo había shinobi de Suna en la ciudad, también Amegakure había llegado. Los funcionarios del país de los ríos habían asignado a los comerciantes de las 3 naciones a posadas contiguas, lo que explicaba la coincidencia. El trío informó de inmediato a Nara Ensui, quien seguía custodiando personalmente al comerciante de la Tierra del Fuego. «Lo entiendo», respondió Ensui, sin cambiar su expresión. «Esta noche, todos estarán más atentos. Noche sin luna. Lluvia y viento». Quizá por la cercanía con el país de la lluvia, una fina llovizna comenzó a caer poco después del anochecer. Goteo, goteo, goteo. El agua repiqueteaba contra los tejados, formando ondas en los charcos. Link, apoyado en una pared, permanecía en silencio, hasta que de repente se irguió. Sintió una pérdida de resistencia. Su sombra, conectada a un jutsu de monitoreo, acababa de pasar de bidimensional a tridimensional para alertarlo. Algo estaba ocurriendo. Con rapidez, reunió chakra, hizo los sellos y liberó su técnica de clon de sombra. Armado con un kunai, abrió una ventana y trepó al techo.
Su clon de sombra ya lo esperaba en el borde, con la mirada fija en la posada contigua. Era la posada que albergaba a los comerciantes y shinobi de Amegakure. No podía ver bien desde su posición, pero un tenue olor a sangre, diluido por la lluvia, le llegó hasta la nariz. Miró al suelo. El agua que fluía por los desagües era ahora de un rojo oscuro. Algo pasó. Link no se apresuró. Aumentó su vigilancia. Si los asesinados eran de Amegakure, aquello no era asunto suyo. Pero si el atacante decidía atacar a su grupo después, ¡crash! Una ventana estalló. Un shinobi de Amegakure salió volando, con el respirador colgando de su rostro pálido. Una herida del tamaño de un cuenco atravesaba su torso. Cayó al suelo sin vida. Link dirigió su mirada a la ventana rota. En la oscuridad, distinguió a un hombre con sombrero de paja y una diadema de Amegakure al cuello. No llevaba respirador y tenía una cicatriz de cuchillo en la mejilla derecha. El extraño le sonrió, desafiante. ¿Un ninja rebelde? No. Link se mantuvo inmóvil, evaluando. Su sombra se deslizaba entre la lluvia, avanzando bajo la posada, lista para atacar. En su escuadrón, Nara Ensui era el guardián principal y no se separaba del cliente. Como Chunin, Link lideraba al resto en decisiones tácticas. Sabía que Iris y Ami, situadas abajo, debían haber notado también el cuerpo. Pero incluso ante la provocación, contuvo cualquier impulso. Por la seguridad de la misión, no podía actuar con imprudencia. La lluvia empapaba sus ropas, goteando de sus mangas. Desde su lugar, observó al supuesto renegado masacrar a todos los ocupantes de la posada antes de marcharse, sin prisa. Cuando el grupo enemigo desapareció entre las sombras, Link bajó la mirada, despidió a su clon de sombra y volvió a su puesto, aún empapado. A la mañana siguiente, el comerciante de la Tierra del Fuego partió hacia el lugar de subasta de la mina de oro, escoltado por el grupo. Link caminaba detrás, con la ropa aún húmeda. Buen trabajo, dijo Nara Ensui al acercarse deliberadamente a su lado. No caminó hombro a hombro con él, por protocolo, pero no escatimó en elogios antes de reincorporarse al frente. ¿Podía un Jnin no haber notado lo ocurrido? Por supuesto que no. Probablemente Ensui lo había percibido incluso antes que él. Link sintió una punzada de orgullo. Su desempeño como Chunin, ascendido en circunstancias excepcionales, estaba siendo más que satisfactorio. Aún así, no podía sacar de su mente la imagen del shinobi sin respirador. Según la cronología, Amegakure seguía en guerra interna. Anso de la Salamandra aún debía estar vivo, pues los ninjas con respiradores aún eran comunes en los exámenes Chunin, lo que significaba una cosa: los shinobi de anoche probablemente estaban asociados con Akatsuki. ¿Ignorarían los Akatsuki una mina de oro? Lo dudaba mucho. Capítulo 47. Solución simple. Exterior del recinto de la subasta. Los comerciantes que competirían por la mina de oro ya habían ingresado, dejando tras de sí una multitud de espectadores reunidos en el exterior. Algunos estaban de pie, otros agachados, todos armados o acompañados de combatientes. Había shinobis, samuráis, ronin y tipos duros con miradas afiladas y armas letales colgando de la cintura. La mina de oro no solo atraía a los comerciantes del país del fuego, del viento o de la lluvia, sino también a gente de regiones menores, todos en busca de un golpe de suerte. También había comerciantes locales de la Tierra de los Ríos, muchos de ellos acompañados por guardaespaldas contratados. Irónicamente, el ambiente afuera era mucho más animado que el solemne silencio del interior. Sin embargo, a pesar de la tensión, era poco probable que los comerciantes de países menores se involucraran en conspiraciones de asesinato. La mayoría de ellos aún esperaba ganar dentro de las reglas. Cuanto más débil eres, más deseas que los demás respeten las reglas. Jefe, parece que todos nos están mirando, susurró Iris con cautela. Tras la eliminación de los shinobi y comerciantes de Amegakure, los únicos representantes de las grandes aldeas que quedaban eran los de Sunagakure y Konoha. Naturalmente, eso atrajo atención. Los shinobi de Amegakure contaban con la temida reputación de Anso la Salamandra, pero ahora que ya no estaban, los de Sunagakure parecían normales, salvo por una ninja que, por su imponente abanico de hierro, probablemente era Temari. Su presencia imponía respeto. Por otro lado, el equipo de Konoha, con los Jnin ya dentro del recinto, el foco de atención afuera era Link. Su juventud, su rostro desconocido, y el hecho de que solo fuera un Jnin lo convertían en un blanco de miradas y murmullos. Ja. No puedo creer que Konoha haya ascendido a un mocoso como él,
se burló un Ronin de pecho tatuado, apoyado en su espada larga. Sí, si nuestro jefe estuviera ahí, probablemente ya sería Jnin, jajajaja. Las risas resonaron con burla, desafiando abiertamente la reputación de Konoha. La Tierra del Fuego podía ser poderosa y Konoha prestigiosa, pero en este lugar, donde muchos vivían sin patria ni leyes, reinaban la audacia y la arrogancia. Hombres sin nada que perder se creían con derecho a escupir sobre el nombre de cualquiera. ¿Por qué no se atrevieron antes con Naren Sui? Porque no querían pelear de verdad. Lo que buscaban era provocar al miembro más joven de Konoha, humillarlo, y luego jactarse de ello. Provocar a los de Tsunagakure era otra historia. Todos sabían que ellos no vacilaban en matar, pero los de Konoha eran los buenos. Eran los que no respondían a provocaciones. Eran, en sus ojos, los más débiles. Grrr. Iris, furiosa, sacó un kunai con brusquedad. Clank, el simple sonido metálico bastó para desatar una reacción en cadena. Decenas de personas pusieron la mano en la empuñadura de sus armas, tensando el ambiente en segundos. Era una situación clásica, la presencia de shinobi de aldeas mayores generaba miedo, y ese miedo fácilmente se transformaba en hostilidad. Una sola chispa podía provocar una pelea a gran escala, y todos sabían que si eso ocurría, la subasta fracasaría. La misión fracasaría, pero tampoco podían retroceder. No hacer nada sería dejar que mancharan el nombre de Konoha, y si lo hacían una vez, lo harían otra. Entonces, como Chunin de Konoha, ¿qué harás? La sospechosa Temari los observaba con los brazos cruzados, como si esperara que la situación escalara. Jefe, Ami, más consciente de las consecuencias, le murmuró a Link con preocupación, pero él no respondió. Sus ojos fríos se fijaron en el Ronin bocón, y en ese momento, sin que nadie lo notara, su sombra ya se había deslizado detrás del grupo enemigo. Grieta. La cabeza del líder giró 360 grados mientras la sombra le arrancaba la espada de las manos. Clav, clav. En segundos, la sombra de Link, reflejo de su fuerza, su velocidad y su taijutsu, acabó con el grupo. Sin gritos, sin batalla, solo el suave impacto de los cuerpos al caer y el olor de la sangre impregnando el aire. No fue el combate lo que aterrorizó a la multitud. Fue la frialdad, la precisión, el silencio letal. El hecho de que un solo Chunin de Konoha pudiera asesinar sin esfuerzo a varios hombres armados era una advertencia brutal. Podría hacer lo mismo con cualquiera de ustedes. Link no dijo una sola palabra. No los amenazó. No ofreció disculpas ni explicaciones. Simplemente se giró y observó, tranquilo, la entrada al edificio de la subasta. Poco a poco, los hombres bajaron sus armas, tragaron saliva y comenzaron a calcular rutas de escape. Iris, todavía con el kunai en la mano, se sonrojó de orgullo. La mirada de la multitud ya no era de burla, sino de temor. Ami, en cambio, lo miraba con admiración muda. Poco importaba su estatura. Lo que hablaba era su fuerza. Su decisión. ¿Cómo ganaron reputación las grandes aldeas? A través del derramamiento de sangre. Link lo sabía. Siempre lo supo. ¿Acaso debían ser siempre las buenas personas las que sufrían? ¿Las que se contenían? Ridículo. Él no era una buena persona, y al no serlo, no podía ser manipulado por la culpa o la moral ajena. ¿Te dan dos opciones? Él prefería eliminar a quien se las impusiera. No era un héroe. Era un ninja, y a juzgar por los resultados, su solución había sido la más eficaz posible. Simple. Brutal. Funcional. Los poderosos pueden tratar a shinobi y samuráis como herramientas descartables, pero estos matones sin nombre, ¿cómo se atrevían a subestimarlos? Si estallaba un conflicto, Link ya había tomado una decisión. Aniquilaría rápidamente a todos los hostiles y evitaría cualquier interferencia con la misión. Esa era su respuesta. Esa fue su solución simple. Capítulo 48. Premonición. Este es un mundo muy triste. Las guerras y los conflictos interminables han deformado por completo la visión que sus habitantes tienen del mundo. En tan solo 50 años, 3 guerras mundiales arrasaron el continente ninja. La devastación fue tan brutal que incluso niños menores de 10 años, en las 5 grandes naciones, fueron enviados al campo de batalla. Las naciones menores atrapadas en medio de estas guerras lo sufrieron aún más. Y sin embargo, nadie alzó la voz. La gente del mundo Naruto no protestó, no reflexionó, no trató de cambiar su destino. Aceptaron la matanza como algo natural, casi con resignación,
y volvieron sus espadas hacia otro sin pensarlo 2 veces. Era como si el mundo entero le estuviera escupiendo en la cara al sabio de los 6 caminos, negando los ideales que él había intentado sembrar, usar el chakra como un lazo que conectara a las personas, como una fuerza para el amor y la paz. ¿Quieres conectar conmigo por amor y paz? Claro, primero conecta con mi kunai, y después hablamos. Link murmuró esa línea con una risa amarga. La idea le resultaba ridícula y triste. Durante la vida del sabio, el mundo había conocido la paz. Pero tras su muerte, todo se vino abajo. El caos reinó en la era de los reinos combatientes, donde la esperanza de vida, para civiles y shinobi por igual, se redujo a apenas 30 años. El primer Hokage, con su fuerza sobrehumana, logró fundar Konohagakure junto a Uchiha Madara, lo que inspiró la creación de otras grandes aldeas y una efímera era de paz. Pero cuando Hachirama murió, el mundo cayó nuevamente en guerra. Las grandes aldeas no trajeron equilibrio, sino conflictos aún más destructivos. En el futuro, sería el poder absoluto de Naruto y Sasuke lo que mantendría la paz, más por miedo que por comprensión. Pero los shinobi son mortales. Incluso alguien como el sabio murió eventualmente. ¿Qué pasaría cuando Naruto y Sasuke murieran? ¿Una cuarta guerra más catastrófica aún? Link no podía evitar sentirse pesimista. Si el Tsukuyomi infinito no hubiese sido solo una mentira urdida por Zetsu Negro, tal vez, solo tal vez, habría sido una solución menos terrible. Después de todo, ¿cómo podría un solo shinobi cambiar la mentalidad de todo el mundo, incluso si gobernara con puño de hierro? Cuanto más poderoso era alguien, más se imponía su versión de paz. Pero eso no cambiaba el hecho de que esta sociedad veneraba la fuerza y aceptaba la violencia como ley natural. Un mundo donde dañar a otros para satisfacer tus propios deseos no solo era común, sino aceptado. ¿Cómo no iba a producir monstruos? Curiosamente, en ese entorno enfermo, los shinobi de Konoha, con su voluntad de fuego y su moralidad, eran objeto de burla. Ingenuos, los llamaban. La agresividad que Link había sentido tras matar al Ronin se había disipado por completo. No necesito cambiar el mundo, murmuró en su interior. Solo quiero vivir bien. No ser invencible, no dominar a nadie. Solo, vivir libre. A la distancia, una kunoichi de Tsunagakure lo observaba. Notó la melancolía en su rostro y sonrió. Como era de esperarse, un niño ingenuo de Konoha. Pero esa técnica, definitivamente es del clan Nara. 3 horas después, Nara Ensui emergió de la sala de subastas acompañado del comerciante malhumorado del País del Fuego. Al ver los cadáveres de los Ronin y las miradas dirigidas hacia sus 3 subordinados, comprendió rápidamente lo ocurrido. Ensui Sensei, hace un momento, Iris se adelantó y relató lo ocurrido con entusiasmo. Jefe, Link, estuvo genial. Ami se mantuvo callada. Técnicamente, saltearse a su superior Chunin para hablar directamente con un Chunin era inapropiado. Pero Iris, impulsiva como siempre, no pudo evitar presumir del desempeño de su líder. Link no se molestó. Conocía a sus compañeras y sabía que Iris actuaba con honestidad. Ni siquiera se sorprendió. Nara Ensui rió suavemente y revolvió el cabello de la muchacha. Recojan sus cosas. Partimos pronto. Volteando hacia Link, explicó. No logramos la compra. La oferta de Tsunagakure fue demasiado alta. Superó con creces el valor real de la mina. Negó con la cabeza, sin sorpresas. Pero es lógico. Cuanto más oro producen, más pueden inflar su propio precio. Después de la guerra, Tsunagakure había entrado en declive. Su número de misiones se desplomó. El desierto era pobre en recursos y el país del viento recortaba su presupuesto constantemente. La venta de polvo de oro se volvió su principal fuente de ingresos. Por eso estaban dispuestos a pagar cualquier precio por la mina, incluso si eso significaba exceder su valor real. Para ellos, la compra tenía un valor estratégico. Entonces, ¿ya no pelearemos?, preguntó Link, sin poder ocultar cierta decepción. Se había preparado mentalmente para una confrontación. No. Tsunagakure es nuestro aliado, respondió Ensui, tajante. ¿Y si la mina hubiese sido adjudicada a otra nación? Habríamos resuelto el asunto con violencia, pensó Link. Después de todo, Amegakure, Kusagakure y otras regiones también eran nominalmente aliadas del País del Fuego. Link asintió en silencio y decidió no presionar. Sabía bien cómo funcionaba el mundo ninja, el poder lo dictaba todo.
A pesar de lo debilitado que estaba Sunagakure, seguía siendo más fuerte que muchas otras aldeas menores. Y esta era solo una misión de rango B. Si se hubiesen enfrentado directamente a Sunagakure por la mina, la clasificación habría subido sin duda a rango A, o incluso rango S, por la importancia estratégica de ese territorio. Pero como todo se redujo a negociaciones comerciales, sin intención abierta de violencia, la misión permanecía como rango B. En otras palabras, el comerciante del país del fuego no vino a ganar la mina. Solo vino a mostrarse, a probar suerte. Al comprender eso, Link soltó el asunto. Lo dejó ir. Ahora que lo pienso, estos comerciantes están podridos en dinero. Gastan decenas de miles de RY solo para presentarse. Solo contratar a un equipo ninja costaba 150.000 RY. Sumando asistentes, samuráis, transporte y alojamiento, los gastos superaban fácilmente los 300.000. Nara Ensui no dijo nada más. Como era su costumbre, se mantuvo a menos de 5 metros del comerciante, en alerta constante. Link y sus compañeras retomaron su papel de escolta. Sin embargo, no pudo deshacerse de una sensación persistente, una especie de advertencia en el aire. Algo le decía que el asunto de la mina no había terminado todavía. Los Akatsuki aún no se han movido. Capítulo 49. Emboscada. Posada, segundo piso. Pasillo. El comerciante de la Tierra del Fuego avanzaba por el pasillo con el ceño fruncido, flanqueado por sus asistentes y samuráis. Nara Ensui caminaba a su lado, ambos protegidos en el centro de la formación. En la caótica Tierra de los Ríos, un intento de asesinato contra un comerciante adinerado no era algo descabellado. Jefe, creo que hemos completado oficialmente una misión de rango B. Exclamó Iris con entusiasmo. Ahora que la subasta había terminado, se sentía mucho más relajada. Caminaba tras Link con una sonrisa alegre. Amy tampoco pudo evitar sonreír. Una misión de rango B. Apenas habían pasado 6 meses desde su graduación y ya formaba parte de un escuadrón que completaba misiones de alto riesgo. Su primer objetivo, ganar experiencia, convertirse en Chunin el año siguiente y luego pasar a ser ninja médica, estaba en marcha. Era como dar el primer paso hacia su verdadero futuro. Manténganse alerta, advirtió Link, con voz severa y expresión fría. No había rastro de humor en su rostro. ¿Por qué tanta precaución? Incluso Ensui Sensei dijo que la amenaza había pasado, pensó Iris. Pero antes de que pudiera terminar de formular esa duda, sintió que algo la jalaba hacia atrás. ¡Boom! Una explosión rugió desde el pasillo, vomitando fuego y escombros. El estruendo le dejó los oídos zumbando. El humo llenó el aire. Cuerpos mutilados cayeron a su alrededor. Etiquetas explosivas, murmuró Link, liberando a sus compañeros mientras sus dedos ya formaban sellos. Técnica de clon de sombra. Técnica de transformación. Recuperándose del impacto, Iris se puso en pie, desenfundó un kunai y adoptó una postura defensiva. Su rostro reflejaba tensión, pero no pánico. Amy estaba espalda contra espalda con Link, observando con cautela el pasillo mientras varios shinobi se acercaban con pasos rápidos y sincronizados. Jefe, estamos rodeados, son de Amegakure, informó en voz baja. Desde el humo emergió un rostro conocido. El hombre con la cicatriz que había menospreciado a Link en la lluviosa noche anterior caminaba con altanería. Mocosos de Konoha, su suerte se acabó. Ensui Sensei debería estar bien. Lo vi alejando al comerciante con un destello. Probablemente lo retienen en otro punto. Enfrentar enemigos poderosos mientras proteges a un civil siempre es complicado. Link evaluó la situación con rapidez, aferrando su kunai con decisión. Termina con esto rápido. Después, ayudaremos a Ensui Sensei. TCH, mocoso, no. El hombre de la cicatriz interrumpió su burla al escuchar un leve sonido debajo de sus pies. Instintivamente desvió su cuerpo usando chakra. Una figura completamente negra emergió del suelo, apuntando con una mano a una zona bastante delicada. Demasiado deshonesto. Shin. Shurikens volaron por el aire. Amy, aplicando su entrenamiento especial, lanzó una gran bola de fuego que obligó a los shinobi enemigos a retroceder. Ella e Iris se abalanzaron sobre los atacantes, luchando cuerpo a cuerpo. ¡Zas! Link seguía a su shuriken con el kunai preparado, lanzándose directamente hacia el hombre de la cicatriz. El enemigo alzó el brazo y desvió el proyectil con su protector.
desenvainó su propio kunai, sonido metálico. Ambas armas chocaron. El hombre confiaba en su ventaja. A pesar de que ese chico de Konoha se comportaba con arrogancia, su fuerza no superaba mucho a la de un nin común. Pero entonces, en medio del intercambio, el brazo libre de Link se transformó en una espada y se dirigió directamente al cuello del hombre. Chapoteo. En lugar de sangre, el cuerpo se disolvió en un charco de agua. ¿Un clon de agua? Link apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando una poderosa patada lo impactó en la espalda, arrojándolo contra una pila de escombros. El polvo se levantó. El hombre con la cicatriz aterrizó con suavidad, observando la sombra en el suelo con una sonrisa burlona. «Ríndete, mocoso». ¿Rendirme? Link se había preparado para un enfrentamiento prolongado. Tenía listos clones de sombra para distraer y contraatacar. Su sombra ya estaba posicionada, pero esa súbita oferta de rendición lo desconcertó. ¿Los de Amegakure aceptarían rendiciones? ¿Y si eran Akatsuki? Dudó. Pero su cuerpo, entrenado y reactivo, no esperó. Giró para encararlo, adoptando postura de combate. El enemigo esbozó una sonrisa de superioridad. Su técnica de espada es extraña, pero su fuerza es mediocre. Mientras evite sus trucos, y entonces lo vio. La sombra se alzó, y Link, con naturalidad inquietante, le lanzó las piernas, que la sombra capturó y convirtió en espadas gemelas de filo brillante. Luego se estabilizó en el pasillo, protegiendo la posición. Mientras tanto, el verdadero Link permanecía entre los escombros, formando sellos con calma. ¿Qué demonios estoy viendo? El hombre se quedó paralizado. A pesar de ser un shinobi curtido, aquella escena lo descolocó profundamente. Sin embargo, se obligó a reaccionar. No podía permitir que completara su jutsu. Corrió para interrumpirlo. Primera posición, pero era demasiado tarde. Lulululu. Un sonido espeluznante resonó en el aire. Del cuerpo de Link surgieron pequeñas criaturas de un blanco plateado, con formas retorcidas y deformes. Sus cuerpos semejaban frijoles, pero con ojos, narices y bocas diminutas repletas de dientes afilados. Sus chillidos eran agudos e inhumanos. Stand, metálica. Afortunado, Link había esperado obtener un stand más débil y ganar tiempo luchando contra enemigos menores. Pero en su primer intento, había invocado uno de los más peligrosos. Sonido metálico. Las espadas gemelas que sostenía su sombra desviaron una lluvia de shurikens y kunais. Cuando el hombre de la cicatriz se lanzó, la sombra se deshizo y se fundió de nuevo con el suelo. ¿Ya te rendiste?, preguntó con burla, caminando hacia Link, pero a cada paso, algo en su interior se sentía mal. Entonces lo comprendió. Su cuerpo se detenía, se tensaba. Sentía una presión interna imposible de ignorar. A corta distancia, el stand de Link activó su habilidad. El hierro en la sangre y los huesos del enemigo se moldeó y retorció desde adentro. Cuchillas filosas se formaron en su garganta, pecho y abdomen, atravesándolo con precisión quirúrgica. Las hojas cayeron al suelo junto con su cuerpo, que colapsó entre los restos humeantes del pasillo. Sangre. Órganos. Carne desgarrada. Su visión se volvió negra. ¿Cómo pudo esto? Silencio.